Este es un mensaje eh, que le quiero transmitir a las personas que están responsabilizadas por la reestructuración de la deuda de Venezuela y la conformación de un programa económico en caso de que se produzca un cambio definitivo de gobierno en Venezuela y el país salga de la dictadura hacia un gobierno de transición establecido que conduzca a Venezuela hacia la democracia, la libertad y el desarrollo que se merece el país. Y este mensaje se produce porque me produjo una gran indignación la noticia de hace un par de días, 2 o 3 días, de que la Asamblea Nacional había autorizado el pago de 72 millones de dólares para servir los intereses de los bonos estos que llaman PDVSA 2020, que el doctor Ricardo Hauman bautizó como los bonos del hambre hace un tiempo. Y yo bauticé como los bonos asesinos. Ya sabemos cuál es el origen de la deuda externa de Venezuela, la deuda de PDVSA, de la República, eh, con distintos acreedores, con China, con Rusia. La contrapartida de eso está en cuentas y riquezas de gente en el exterior, de 20 años de un régimen que lo que ha hecho es destruir a Venezuela y que no ha dejado una sola obra de significación para el país, que hoy en día sufre todas las privaciones que conocemos los venezolanos. La deuda de un país como Venezuela, un país que se muere de hambre, de mengua, donde no hay medicinas, donde han emigrado ya más de 4 millones de venezolanos, en el país más rico de América Latina, de América Latina no, del mundo, no hay 1 millón de kilómetros cuadrados con las riquezas naturales que tiene Venezuela. Eh, Esa deuda lo que ha servido es para alimentar una orgía terrible pues, de corrupción administrativa durante tantos años. Y el gobierno provisional del presidente Guaidó y la Asamblea Nacional han autorizado pues, este pago lamentable de 72 millones de dólares, sirviendo al 100% una deuda que no vale ni siquiera el 10%, porque una deuda de un país que se está muriendo de hambre no vale, no tiene ni el 10% de su valor. Entonces, eso es lo que venía haciendo la dictadura, sirviendo completamente a unos acreedores que son realmente un zoológico que está conformado por testaferros de personajes de la dictadura, bolichicos, fondos especuladores de Wall Street, lo que llaman los fondos buitres, que compran esa deuda a 20, 30 centavos y quieren cobrarla a 100. Empresarios venezolanos que han recibido como pago también este tipo de bonos emitidos por PDVSA, por la República, y que quieren seguir cobrando pues al 100% esa deuda. Esta gente, por supuesto, lo único que le interesa es mantener su riqueza, seguirse enriqueciendo, mantener sus castillos, sus mansiones, sus grandes oficinas en Wall Street, o donde sea, donde estén ubicados, sus yates, sus aviones, y les importa un comino que el pueblo de Venezuela se esté muriendo de hambre, esté comiendo basura y esté muriendo de mengua. Esa gente no puede seguir cobrando más nunca la deuda de Venezuela a un valor a la par. Venezuela
tiene que tener como elemento central de su programa económico la reducción de esa deuda por lo menos en un 80%. Como ya lo hicimos, por cierto, en el año 1989. Venezuela es un país que no reconoce su historia, pero el país que ha hecho e hizo la mejor reestructuración de toda la historia económica de América Latina hasta el día de hoy fue Venezuela, en 1989 y firmada en febrero de 1990 bajo el Plan Brady, donde redujimos el servicio de la deuda externa de Venezuela en un 70%. Una deuda que a precios actuales sería como de 60 billones de dólares. Logramos reducir ese servicio en un 70%. Ese esfuerzo lo encabecé yo. Tengo la experiencia, el conocimiento perfecto de cómo se hizo, y se hizo precisamente no pagando la deuda a los acreedores, que en aquel momento eran los bancos. ¿Verdad? No pagamos en 1989. Esa deuda se pagó el 31 de diciembre del 89 porque los mismos bancos tuvieron que poner los recursos para la cancelación de esa deuda. Eso sí, tuvimos todo el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, de la Secretaría del Tesoro, bajo el Plan Brady, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, especialmente de la Reserva Federal de Nueva York, donde estaban, era el paraguas que manejaba pues los bancos acreedores, o la mayoría de los bancos acreedores de la República de Venezuela en aquel instante. La deuda, para reducirla, no se puede hacer almorzando, reuniéndose, abrazándose con los acreedores. Eso, la deuda se negocia cuando tiene que haber una reducción de esa naturaleza, que es lo que necesita Venezuela en este momento, ¿verdad? En una confrontación. Entonces, nosotros logramos eso, lo encabecé yo con la colaboración del presidente del Banco Central de Venezuela, el doctor Pedro Tinoco, la mente más lúcida que ha tenido el sector privado venezolano en los últimos 50 o 60 años, de un gran banco centralista, un gran economista estadístico venezolano, el doctor Carlos Hernández Delfino, por cierto, el padre del actual procurador Hernández, que nombró el presidente Guaidó, y de manera absolutamente exitosa hicimos esa reestructuración. Conseguimos además que nos prestaran los propios acreedores más de 15 billones de dólares a precios actuales, con los cuales se construyó Macagua, las troncales de transmisión de Venezuela, se hicieron obras fundamentales para el desarrollo del país en el sector eléctrico y en una cantidad de actividades y de sectores fundamentales, de los cuales todavía medio vive Venezuela y que han sido destruidos por esta dictadura. Entonces, mi simple consejo es que el equipo que desconozco, ¿verdad?, que está renegociando la deuda de Venezuela, no puede volver a pagar intereses de la deuda ni dedicar $1 de los recursos escasos de la República de Venezuela en los próximos 3 años al servicio de la deuda, y hacer una renegociación con el completo apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos que proteja los activos venezolanos, porque la excusa para el pago de esos 72 millones es que se iba a perder Citgo, porque se aceptaron la administración de una serie de activos que se le congelaron a la dictadura en los Estados Unidos, como son Citgo y las distintas cuentas o las cuentas y activos que tenía la República, el régimen de la dictadura en los Estados Unidos, y se le traspasaron al gobierno constitucional del presidente Guaidó. Pero ese gobierno ha debido exigir inmediatamente, para hacerse cargo de esos activos, de una orden firmada por el presidente de los Estados Unidos, una orden ejecutiva de protección total de esos activos contra cualquier acción que intenten los tenedores
los tenedores de bonos en los tribunales americanos. Entonces, esa tiene que ser el objetivo fundamental. No volver a pagar un centavo de deuda. Hay que conseguir una reducción masiva de por lo menos el 80% de la deuda que se tiene con los tenedores de bonos y en el caso de China y de Rusia, pedir la condonación total de esa deuda, ¿verdad? Deuda que sabemos que se hizo en condiciones leoninas y en el caso de Rusia con todas las implicaciones de financiamiento simplemente de material militar y de control de manifestaciones, pues que es lo que financió esa deuda lamentable con Rusia. Entonces, ese es mi gran consejo. No se reúnan con los representantes de los acreedores. Esto se lo dedico a los que tienen esa responsabilidad de manejar la reestructuración de la deuda actual. No almuercen con ellos. No se reúnan con ellos. Las únicas reuniones deben ser en la mesa de negociaciones bajo la total protección de la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos y de los tribunales de los Estados Unidos. ¿Verdad? En ese momento ya se define cómo se va a reestructurar la deuda externa de Venezuela. Yo tengo gran confianza de que si hay un cambio de gobierno, Venezuela va a resurgir de las cenizas en que se encuentra. Pero las cosas hay que hacerlas con absoluta claridad. Bajo la conducción de un economista de la talla de Ricardo Hausmann, con economistas estrellas como Miguel Ángel Santos y otros que están colaborando en ese esfuerzo, Venezuela tiene un futuro brillante por delante si logramos salir de la dictadura y el cambio de gobierno. Pero las cosas hay que hacerlas estrictamente como tienen que ser, con honestidad, transparencia, bajo los más estrictos conceptos de ética en la administración del Estado. Si hacemos las cosas así, salimos de esta dictadura, el futuro de Venezuela va a ser brillante. Vamos a despegar, vamos a resolver los problemas graves rápidamente y vamos a enrumbar al país del desarrollo. Un gran abrazo.